Hoy tenemos que decir adiós a un amigo, a un compañero y a un maestro. El economista José María Gay de Liébana ha fallecido hoy en Barcelona a los 68 años de edad. En el año 2018 nos dijo que le habían detectado un año y medio antes un cáncer muy agresivo. Se sometió a una terapia muy dura, sufrió de metástasis, pero no por eso perdió nunca el optimismo, la vitalidad y el sentido del humor que siempre le caracterizó. Siguió trabajando, colaborando en multitud de medios de comunicación hasta ayer mismo. Era conocido porque era el economista que en la radio y en la televisión era capaz de explicarnos los más intrincados asuntos económicos con esa frescura y naturalidad que cualquiera de nosotros podía llegar a entenderlos. Hoy le tenemos que decir adiós, debemos decirle que le echaremos de menos y nos despedimos de él con la fórmula que él siempre utilizaba. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Querido maestro, descansa en paz. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encuentran siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Por cierto, a este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que hay 4 aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse nuestra aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descargarse la aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También hay con nosotros don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y también José Francisco Sigüenza. ¿Qué tal, José Francisco? Buenas noches. Muy bien, encantado. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar a miles de personas, pero especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Puede usted llamar al 900-730-122, contar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Verá cómo se sorprenderá. La izquierda española se niega a reconocer que el régimen cubano es una dictadura. El castrismo, que lleva 62 años pisoteando y reprimiendo los derechos y libertades de la población, es una dictadura comunista que encarcela, tortura y asesina a los opositores, al tiempo que condena a sus ciudadanos a la miseria, con falta de alimentos, medicinas y combustible. Los propagandistas de la izquierda tratan de justificar al régimen asegurando que el lamentable estado económico de la isla es culpa del supuesto bloqueo comercial al que la somete Estados Unidos. Sin embargo, esa afirmación es simplemente mentira. No hay ningún bloqueo. Lo que aplica el gobierno de Washington es un embargo que limita las relaciones comerciales con la isla. Cuando Fidel Castro acabó con la propiedad privada,
Estados Unidos decretó ese embargo para impedir que el régimen pudiera hacer negocio comerciando con esos bienes robados a sus legítimos propietarios, muchos de los cuales acabaron muertos, encarcelados o exiliados. La demostración de que no existe ningún bloqueo es que Cuba, en 2019, importó bienes valorados en más de 5.000 millones de dólares. Y hay que destacar que España, con una cuota cercana al 20%, fue el principal mercado suministrador, seguido por China, con un 15%. Las limitaciones impuestas por Washington permiten, sin embargo, la importación de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Es más, Estados Unidos es el mercado del que procede el 5% de las importaciones de la isla, incluyendo más del 50% de la comida que entra en el país. La economía cubana está hundida por culpa del comunismo y no por ninguna sanción impuesta por ningún país extranjero. Sin embargo, la izquierda española sigue entonando la cantinela de ese supuesto bloqueo para acusar a otros de la penosa situación que viven los cubanos. La propia Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha participado en manifestaciones en apoyo del régimen comunista cubano, tal como podemos ver en estas fotografías, en las que aparece sosteniendo una pancarta en la que puede leerse que defender la revolución cubana es defender los derechos humanos, se niega a calificar al régimen como dictadura y utiliza ese argumento del bloqueo. Y debemos de jugar un papel, como está haciendo además el ministro de Exteriores, pues de ayuda a ese pueblo y también el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el bloqueo que existe hoy en Cuba. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué les puede decir a esas personas que dicen que la pobreza reinante en Cuba es por culpa de ese supuesto bloqueo? Bueno, cualquier persona que analice la economía cubana sabe que es falso, que exista ningún bloqueo. Cuba tiene más de 27 tratados bilaterales con 90 naciones del mundo. Cuba exporta con respecto a su Producto Interior Bruto, según el Banco Mundial, más, por ejemplo, que un país como Brasil, en línea con esos datos, básicamente alrededor del 14,5% del Producto Interior Bruto en comercio bilateral, pero es que además es bien notorio que Cuba lo que es una economía que el único bloqueo que está generando es el bloqueo a su propia población. Está prohibido importar comida, está prohibido importar medicinas, está prohibido la utilización de dólares. Eso es el bloqueo que está llevando a cabo Cuba, tanto que lo ha tenido que levantar, entre comillas, temporalmente, según las propias autoridades. Cuba es un país que tiene perfectamente abierto todas las posibilidades de comerciar con el mundo. Los datos de exportaciones e importaciones que muestran los organismos internacionales y los datos oficiales de la propia Cuba, lo que reflejan es que no es un problema de bloqueo económico para nada. Como vuelvo a decir, Cuba tiene relaciones comerciales con Canadá, con China, con Rusia, con Venezuela, con Alemania, con Francia, con España, con muchos países y desde luego con un enorme apoyo financiero. Y esta es la clave. Lo que es el régimen dictatorial cubano es una máquina de dilapidar las ayudas, las donaciones y los apoyos financieros de sus socios comerciales. En los últimos 16 años, Cuba ha dilapidado más de 200.000 millones de dólares en ayudas, donaciones y condonaciones de deuda por parte de Venezuela, China, Rusia y los socios del Club de París. Cuba ha recibido donaciones multimillonarias por parte de Rusia, de China y de Venezuela, que le regala el petróleo, no podemos olvidar, y además de todo esto, Estados Unidos es uno de sus mayores socios comerciales. De hecho, hay más de 60 empresas norteamericanas que están comerciando con Cuba constantemente. No hay ninguna limitación a la importación y a la exportación de medicinas y de alimentos. Y debemos recordar una cosa, el embargo empezó con el régimen de Batista antes de
de la Revolución Cubana. El régimen de Batista ya tenía un embargo con Estados Unidos. ¿Por qué? Por la compra y la venta de material militar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace la dictadura cubana es que atesora toda esa cantidad de ayudas de China, de Rusia, de Venezuela, todo ese comercio que le llega de todos los países que le apoyan, del Club de París, las condonaciones de deuda y los apoyos financieros, mucho mayores que los que vaya a recibir, por ejemplo, cualquiera de los países de Latinoamérica con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es utilizarlo para propaganda política y para generar tensión en otros países, en el extranjero, y mantener a su población no solamente pobre, sino además con un nivel de pobreza y de desempleo absolutamente inédito en cualquier entorno de Latinoamérica y también del mundo, y con uno de los peores niveles de calidad de vida del mundo. ¿Es la economía cubana una demostración más de que el comunismo es un sistema fallido? Hombre, es que la economía cubana es la demostración de que el comunismo no solamente es un sistema fallido, sino un sistema extractivo, porque todas esas, vuelvo a repetir, o sea, China le ha condonado más de 6.000 millones de dólares de deuda. Venezuela le ha dado más de 100.000 millones de dólares en programas de alimentos y de petróleo gratuito. Rusia le ha dado centenares de millones y le ha condonado el 90% de la deuda que tenía con ellos. Todos esos países lo que hacen es intentar ayudar para que la economía mejore un poco, y el régimen dictatorial cubano lo que hace es dilapidar todas las ayudas. Estamos hablando del equivalente a más de 10 planes Marshall, todas las ayudas en destruir la economía y en dejar a su población en la pobreza más abyecta y en la miseria más absoluta. Usted, en su libro Libertad o Igualdad, ya puso de manifiesto por qué el desarrollo del capitalismo es la única solución a los retos del nuevo milenio. Cuba es la demostración de lo que usted dice en su libro, que el socialismo y el intervencionismo lo único que provocan es la pobreza, ¿no es así? Hombre, es que además es bien evidente, porque es curioso escuchar a la izquierda decir que los problemas económicos de Cuba son porque no tiene suficiente libre comercio. Qué casualidad, la misma izquierda que nos está constantemente diciendo que la autarquía es la solución y que hay que parar los tratados de libre comercio, etcétera. Además de ser mentira, porque Cuba, como vuelvo a decir, tiene más de 27 tratados bilaterales con más de 90 naciones y comercia con China, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y todas las mayores naciones del mundo. No solamente eso, sino que lo que está demostrado es que es un sistema de pedir y luego robar, porque lo primero que hacen es pedir que se les ayude, que se les den decenas de miles de millones en ayudas financieras y en condonaciones de deudas, y después no pagan y además piden robarle a los legítimos propietarios de las propiedades o de los negocios o de los pocos dólares que entran vía remesas en el país, que es lo que quieren, lo que han hecho ahora, que lo que están haciendo es literalmente robarle a los ciudadanos el poco dinero con valor que pueden atesorar en vía remesas que le mandan sus familiares. Tanto es así que la inflación en Cuba, en lo que va a ser el año 2021, según The Economist, va a ser más del 500%. Es el típico sistema, igual que Venezuela, igual que tantos otros, otra demostración absolutamente evidente de que el comunismo no solamente es destructivo, sino extractivo. Y un último detalle, don Daniel, ¿qué le parece que un gobierno como el de Sánchez, que tilda de fascista a cualquiera que no opine lo mismo que él y que pone etiquetas con tanta facilidad, se niegue a llamar por su nombre a Cuba como lo que es, una dictadura? Lo primero que es una vergüenza. Hemos visto cómo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una persona muy defendida por toda la izquierda, ha dicho claramente que el comunismo es un sistema fallido y que el socialismo no es un sustituto válido. Pero lo más importante es que no se le hace ningún favor a los ciudadanos que están sufriendo ahora mismo en Cuba,
diciendo que Cuba no es una dictadura. Además, todos estos señores que nos están hablando todo el día del embargo y del inexistente bloqueo como el problema de Cuba, que tengan bien claro, lo primero es que las detenciones ilegales, los requisamientos de mobiliario, la restricción de Internet, la restricción de derechos esenciales, la restricción de cartillas de racionamiento por adhesión o falta de adhesión política, etcétera, todo eso no tiene absolutamente nada que ver con alguna sanción económica para limitar la utilización por parte del régimen dictatorial del dinero que llega con objetivos de desestabilizar otros países. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Roberto Centeno, nos encontramos ante una situación bastante peculiar, la demostración de que el comunismo es un fracaso, un fiasco absoluto, y el hecho de que nuestro gobierno no quiera reconocer que Cuba es una dictadura. ¿Por dónde se coge ese rábano? Bueno, se coge pues por donde se tiene que coger, porque es que estos son exactamente los mismos. No nos olvidemos, por ejemplo, que este analfabeto, descerebrado, miserable de Garzón, ministro de Consumo, decía no hace muchos meses que el sistema de consumo que él quería imponer en España, porque era el mejor del mundo, era el sistema cubano. Que esto tiene narices, esto ya no es lo del chuletón. Esto lo decía Garzón, ministro de Consumo. Pero es que ya no es solamente Garzón. Y no es solamente Yolanda Díaz y toda la chusma, que son la hez de la izquierda mundial. Miren ustedes, tan son la hez de la izquierda mundial, esta gente de Podemos, que no estarían ni de botones, siempre lo digo, ninguno de ellos, ellas, porque son ellas casi todas, estaría ni de botones en un ministerio similar en el mundo civilizado. Pero es que tampoco estaríais ni en Cuba ni en Venezuela. Ni en Cuba ni en Venezuela. Os han admitido, ahora ya no, a los de Podemos, cuando les llevaban a Cuba y les agasajaban y les llevaban y les traían, etcétera, etcétera, pero ahora como tienen, porque pensaban que ellos podían ayudarles con Europa, pero como realmente no pueden, porque no mandan nada de nada, excepto en España, gracias al señor Sánchez, y ahora tienen a Zapatero, que eso sí, les cuesta una pasta, porque Zapatero no trabaja gratis, como los de Podemos, bueno, no todos los de Podemos, Monedero no trabajaba gratis ni trabaja gratis, ya no los necesitan. Pero es una vergüenza, pero yo ya no me sitúo en el tema de los podemitas. Es que gente, el presidente del gobierno, bueno, que es un miserable, es un tirano y es un traidor, es que personas como Nadia Calviño, esta señora a la que han encargado, es la que ha ascendido más dentro de el nuevo grupo, dentro del nuevo gobierno, porque los nuevos ministros no hay por dónde cogerlos. Fíjense ustedes, 3 alcaldesas de pueblo que no han trabajado en su vida, por ejemplo. Es que el PSOE no tiene gente de categoría, pero bien, Calviño, esta señora, es que no tienes vergüenza, Calviño, porque tú sí que sabes que esto es una dictadura y no lo has dicho, pero esta señora, Nadia Calviño, para que lo sepan ustedes, según la OCDE, del grupo de 44 países más desarrollados que monitoriza la OCDE, no que sean solo, porque son 37, pero monitoriza 44, esta señora ha hecho la peor gestión económica de Occidente y ha empobrecido a las familias españolas 4 veces más que la media de la Unión Europea. Pero nada más, termino con una cosa. La palabra que ha empleado muy certeramente nuestro predecesor, Daniel Lacalle. Don Daniel, es dilapidado. Miren ustedes, bueno, hay que decirles a toda esta chusma que son, como digo, la hez de la izquierda mundial, que desde que llegó Obama rompió ese cerco que decís que tiene.
Y luego se ha explicado muy claramente que con la Unión Europea comercian como les da la gana, con China, con España y con todo el mundo. Lo que pasa es que ese dinero, ¿qué hacen con él? Ese dinero no es que lo dilapiden, es peor que eso. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que mientras matan de hambre a su pueblo y los matan a tiros o los matan a palos, resulta que tienen el primer ejército, el ejército más fuerte, más que el brasileño, quitando Estados Unidos, de todo América, del norte y del sur, el mayor ejército, un ejército además extraordinariamente bien preparado, y tienen uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que además se dedican a exportar la revolución, a ayudar a cometer asesinatos políticos en toda Latinoamérica. En eso han despilfarrado los 200.000 millones de los que hablaba Lacalle. Son ustedes, señores de Podemos, unos auténticos miserables. Pero ojo, España va por ese camino, porque nos están endeudando y llevando a la ruina a las familias españolas, y la pregunta que tienen que hacerse ustedes es cuánto tiempo este nuevo gobierno va a tardar en llevarnos a la ruina y en expoliar nuestro dinero como han expoliado a los cubanos con la Ley de Seguridad Nacional. En eso están, sí, señor. Ahí. Así que mucho cuidado, porque vamos camino de Cuba. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Venezuela. Yo lo primero que haría sería fletar un barco, quitarles tanto a Yolanda Díaz, ministra, al presidente del gobierno del Estado español, y alguno que otro más de sus secuaces, le quitaba el pasaporte y les enviaba a Cuba a vivir, como por ejemplo también con Guillermo Tolerdo, el actor. Pues vivirían de maravilla porque formarían parte de las élites. Ninguno vive allí, querido Javier, ninguno vive allí, no son capaces de vivir. Yo he tenido la posibilidad y he tenido la suerte de poder comprobar la vivencia del temperamento y de la clase o de la vida social cubana en 2 o 3 ocasiones en las que yo he podido estar allí, pernoctar y vivir allí durante unos días, y me he dado cuenta exactamente de lo que es. Lamentablemente estamos viviendo una réplica de lo que ellos pasaron en su momento a lo que está pasando ahora mismo diario, es decir, lo estamos viendo de una forma reflejada, mundial, y es constatable hasta el extremo de que la propia gente de Cuba, que ya no está allí o que está sacando el dinero de allí, querido Javier, de este tipo de países comunistas y totalitarios, bueno, de hecho están totalmente esquilmados. O sea, la riqueza de ese país está absolutamente dilapidada y está repartida en otras economías completamente diferentes, como por ejemplo es hasta la propia americana. Son tan tercos, son capaces de ser tan tercos, de hasta incluso negociar con el propio infierno al que llaman, o diablo, que es Estados Unidos, el tío Sam, ¿no? O sea, y muchos de los gerifaltes militares cubanos tienen sus posesiones, incluso la familia Castro, en Estados Unidos. Es que es lamentable. Hasta el extremo, ya no solo Cuba, sino, por ejemplo, otro país del mismo corte, como es Venezuela, capaces hasta de extraer de ahí hasta el cobre o cualquier tipo de materia prima, sacarla de ese país y llevarlo a terceros países, es decir, esquilmar a sus propios congéneres y conciudadanos. Es decir, es lo peor que puede ser. Es decir, hay un antes y un después en Cuba, querido Javier, fue el régimen de Batista. Se utilizó aquello como paraíso terrenal para establecer determinados tipos de negocios que era necesario, como es el juego, como es pues la vida fácil para muchos de los americanos ricos, y hasta cierto punto fue próspero. Bueno, el hundimiento falso quizá falso de un acorazado en el puerto cubano, pues libró la suerte de aquel país, que hasta entonces pues tenía una cierta reputación mundial o demás. Es decir, cualquier país, cualquier estado en el que toca, lamentablemente, el comunismo, o lo transforma en podrido. Es decir, pongo un ejemplo muy claro, es decir, cuando se derribó el muro de Berlín, ¿hacia dónde corría la gente comunista? ¿Hacia la zona oriental o hacia la zona occidental?
querido Javier. Hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, pues ese es un ejemplo de ese tipo de sistemas totalitarios. Y lo lamentable es que esta mierda de gobierno que tenemos actualmente sea capaz de poder comulgar con eso a sabiendas, o se piensa que la población española todos somos unos lerdos, o indocumentados, o no hemos leído. Es lamentable, pero esa es la realidad, y eso es lo que nos quiere llamar el gobierno actual. Y ese es el modelo que defiende. José Francisco. Bueno, yo creo que en este tema de Cuba, ahora, en lo que está sucediendo y lo que lleva pasando en los últimos años y quizá décadas, es que se juntan tres factores que son bastante perversos en sí, ¿no? Uno es la cruda realidad de la vida diaria que tienen los cubanos. En Cuba hay una gran escasez de las cosas más necesarias, de comida, de medicamentos, incluso cosas que nos parecen tan exóticas como que haya esos coches tan antiguos por las calles de La Habana o por Cuba. Eso es el reflejo de una inactividad y de una necesidad que tienen los propios cubanos, que no tienen capacidad de comprar vehículos nuevos y tienen que ir reciclando vehículos que son de los años 50, del siglo pasado. Entonces, ese es el primer factor, ¿no? Una realidad terrible para el propio ciudadano de Cuba. En segundo lugar, creo que de una manera, ahora sí, muy perversa, Cuba se ha convertido en un símbolo para ciertos nostálgicos del comunismo, ¿no? Las camisetas del Che Guevara, comunismo muerte, ¿no? Como decían, socialismo muerte, tal. Mejor vivir morir de pie que vivir arrodillado. Todos esos eslóganes que alimentan el ideario, pues, no sé, socialista o comunista, hacen de este último reducto del sistema político económico comunista, pues una cosa llena de nostalgia, ¿no? Que junto con el propio carácter del cubano, que es una persona alegre, que le gusta bailar, que es una persona que realmente da vida cuando estás a su lado, ¿no? Porque son gente pues realmente positiva, ¿no? Pues hace de una situación pues un poco y decir así, nos da una falsa realidad da una imagen romántica, exactamente, ¿no? De lo que es una absoluta miseria y desastre de vida, efectivamente. Y lo peor de todo es que con estos dos factores se le une el más, para mí, el más doloroso, que es la inacción del gobierno español en este aspecto. Es decir, la ministra Yolanda decía, España tiene que hacer un papel y el ministro de Asuntos Exteriores tendrá que decir. España tendría, a nivel internacional, que encabezar un movimiento, llámalo como tú quieras, para intentar democratizar Cuba. El presidente Sánchez ha dicho que no es un régimen democrático. Es verdad que no lo ha llamado dictadura, pero mira, por lo menos ha dejado claro que no es democrático. Y nosotros nos jactamos de ser una democracia. Nosotros tenemos que estar orgullosos como españoles, creo, de un proceso de una dictadura a una democracia que ha sido modélico. Pues exportemos este modelo, y sintámonos orgullosos de ello y vayamos u ofrezcamos por lo menos al régimen cubano, oiga, mire, ¿qué le parece si vamos aquí a una comisión? Nos acercamos allí, unos observadores internacionales, intentemos por una vez, llevar la ventaja, o sea, ser la avanzadilla, la vanguardia en las cuestiones políticas de ámbito internacional. Y eso es a mí lo que más me duele, porque creo que como españoles, como parte de España que fue Cuba, y como ellos que también se sienten parte nuestra, deberíamos hacer algo, y no lo estamos haciendo. España debería ser el líder europeo en su relación con Cuba y con América. El líder mundial, porque ¿qué hace? Sí, pero en la puerta de Europa, sin lugar a dudas, debería liderar. Venga, muy rápidamente, sí. Pero para eso hay que ser soberano, y el país España ahora mismo, lamentablemente, por el presidente del gobierno que tenemos y el gobierno que tenemos ahora mismo, pues creo que queda muy poco. El que ha estado en Cuba sabe perfectamente que hay dos economías, y el señor Centeno seguramente lo podrá corroborar. Hay una economía en la que el peso cubano y hay otra economía en el peso convertible o dólar. Sí. Es decir, que existen otras dos economías distintas, eso sí. En el que todo el mundo quiere el dólar o el euro que llega de Europa, y esos negocios que están y que no se ven, y por otro lado está la cartilla de racionamiento del que van al dispensario y solo tienen leche, arroz o para hacer arroz con frijoles. Esa es la lamentable vida que tiene el comunismo. Es lo que se vive y esto es lo que te vende. Perdón. Vamos a ver, tres cositas quiero decir muy rápido. Primero, Cuba no se ha convertido en ningún referente del comunismo mundial. Ni en Corea del Norte, ni en Rusia, ni en China,
ni en los países donde existen comunistas europeos. No son ningún referente. Son referente en este desgraciado país donde tenemos la chusma peor de la izquierda mundial. Punto 1. Punto 2. También es cierto que en Latinoamérica, pero es otra cosa muy distinta, donde los servicios de inteligencia cubanos están promoviendo revoluciones y asesinatos, y entonces la mitad de la población los odia y la otra mitad está ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no quiero dejar de comentarles un vídeo, mejor dicho, un WhatsApp que se ha hecho viral para que se enteren aquí la chusma de Podemos y los socialistas. En este WhatsApp, que lo tendrán seguro, hay una foto del general Franco y otra foto de Fidel Castro. En la foto del general Franco hay un comentario muy breve que dice: el general Franco encontró una España destruida, una España empobrecida y uno de los países más pobres de Europa. Al cabo de 35 años, cuando falleció, éramos la octava potencia económica mundial, la octava, no novena, como dicen algunos, octava potencia económica mundial. Fidel Castro se encuentra con un país que era uno de los países más ricos de Latinoamérica, después de Venezuela el más rico, y lo ha dejado, en 40 años, lo han dejado en el hambre y la miseria, que es exactamente donde nos quieren llevar los señores socialistas y el señor presidente del gobierno, y la señora Nadia Calviño, que nos va a llevar a la quiebra, a la ruina y al expolio de todo nuestro dinero, cuando España quiebre, que será en un horizonte de tiempo no superior a 2 años. Pues esa es la realidad cubana, un país al que nuestro gobierno se niega a reconocer como una dictadura, y eso que es clarísimamente una sanguinaria dictadura comunista. Pero bueno, nuestro gobierno, a pesar de que está compuesto en el Consejo de Ministros por varios jueces, también pone en cuestión las sentencias judiciales cuando no les son favorables. Una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti.
Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestro hogar y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestra casa? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque, ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La sentencia del Tribunal Constitucional, que declara ilegal el primer estado de alarma, ha puesto de manifiesto no solo la torpeza del Gobierno y su falta de responsabilidad, a pesar de contar con varios juristas, sino también las tensiones y diferencias que existían entre los diversos ministros y que culminaron con la remodelación llevada a cabo por Sánchez. Ahora hemos sabido que Carmen Calvo quiso aplicar el estado de excepción al comienzo de la pandemia y que fue Félix Bolaños quien lo rechazó, prefiriendo el estado de alarma. Y para colmo, asistimos al espectáculo que ofrecen algunos ministros que, siendo magistrados, parecen olvidar su condición de juristas y su respeto a la independencia judicial para convertirse en simples arietes del Gobierno, cuestionando una sentencia que les ha resultado desfavorable. Las sentencias judiciales, aunque salgan adelante por un solo voto de diferencia, son tan legítimas como las unánimes. Y llama la atención que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, para defender al Gobierno, trate de cuestionar la credibilidad del tribunal, evidenciando la división de opiniones entre los integrantes del Pleno, con 6 magistrados que han apoyado el fallo frente a otros 5 que se han opuesto. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. ¿O qué me dicen de las declaraciones de la titular de Defensa, Margarita Robles, también jurista, que ha calificado al tribunal de falta de sentido de Estado, asegurando que hace elucubraciones doctrinales? El Gobierno hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento. El Gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia, y usted lo ha dicho bien, responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Tenemos comunicación con nuestro colaborador, el letrado José Luis Escobar. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece a usted que estos jueces metidos a ministros cuestionen las decisiones judiciales? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que se está cuestionando. El Tribunal Constitucional ha dicho que se trató con el estado de alarma de suprimir derechos fundamentales, muy concretamente el derecho fundamental de reunión y el derecho fundamental de circulación. Bien, la diferencia que hay entre el estado de alarma y el estado de excepción es que en el estado de alarma apenas existe el control del Congreso o se suprime totalmente, como hemos visto. En el caso de estado de excepción, el control del Congreso sobre el Gobierno es exhaustivo. El Tribunal Constitucional viene a decir, oye, como se trata de suprimir derechos fundamentales, hay que controlar al Ejecutivo por parte del Congreso, por parte del Poder Legislativo, de tal manera que eso no se convierta en una dictadura absoluta. El Gobierno de la Nación ejerciendo o suprimiendo derechos fundamentales a su libre arbitrio, sin control alguno. Y esto es lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional. Pues bien, a este control sobre la supresión de derechos fundamentales, la ministra Margarita Robles, que es magistrada, lo ha llamado elucubraciones académicas o elucubraciones doctrinales. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional
vele por la seguridad, por los derechos, por la garantía de los derechos fundamentales, que es su obligación, a eso lo llama carencia de sentido de Estado. Pues bien, lo que el Tribunal Constitucional tiene que garantizar son los derechos fundamentales frente al Estado. Lo que Margarita Robles le está reprochando al Tribunal Constitucional es que no tenga el sentido de Estado suficiente como para suprimir los derechos fundamentales de los españoles sin ningún control, que es lo que está defendiendo el Tribunal Constitucional. Por último, sí quisiera señalar algo muy grave, que es lo que se ha filtrado de que la vicepresidenta del Gobierno presionó a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional para que cambiara el sentido del voto, algo que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha denunciado. Bien, el artículo 508.2 del Código Penal establece: la autoridad que atentare contra la independencia de jueces o magistrados garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativa a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de 1 a 2 años de prisión más inhabilitación especial. Yo creo que el Código Penal es suficientemente contundente como para tipificar y castigar la actuación que la vicepresidenta del Gobierno ha tenido con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Y estamos esperando en que la Fiscalía General del Estado obre en consecuencia. Una pregunta más, señor Escobar. ¿De qué nos sirve que ahora llegue esta sentencia del Constitucional cuando el daño ya está hecho? Bueno, aquí lo que hay que observar, primero, que el Tribunal Constitucional esté esperando a que se termine la vigencia del estado de alarma para dar a conocer su sentencia, o que esté esperando 10 años a pronunciarse sobre la ley del aborto, que todavía no se ha pronunciado. Entonces, la pregunta es que está el Tribunal Constitucional a las órdenes del Ejecutivo o está esperando a no hacer daño político al Ejecutivo. ¿Es que acaso el Tribunal Constitucional está subordinado a los intereses políticos de los partidos en el poder? Urge una reforma constitucional. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros, es un placer. Muy buenas noches. Señor Fanego, ¿qué le parece? Letrado. Pues la verdad es que es no puedo estar más de acuerdo con lo que decía el compañero. La diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción, hay una clara connotación que es ya no solo legislativa o judicial, sino política, es decir, que el referendo tiene que estar en la Cámara. Entonces, con lo cual, eso se ha evitado. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Pues muy fácil, es decir, si tú ves o tus televidentes pueden observar o recordar la mayor ola de decretos leyes que se ha aprobado y se ha aprovechado durante el tiempo de la pandemia de una forma execrable, es decir, de aprobar determinadas cosas como la entrada o el ingreso del señor vicepresidente en ese momento, el señor Pablo Iglesias en el CSIC, o determinadas cosas, es decir, que se ha aprovechado ese momento puntual en el que la España estaba parada. La España estaba parada de una forma ilegal y ahora lo ha corroborado el Tribunal Constitucional. Es difícil estar en contra de eso, pero vivimos una realidad que ante cualquier director de cine de ciencia ficción jamás hubiera sido posible representar a una España en este momento. Es que es muy difícil el que te diga tu propio Tribunal Constitucional que eres anticonstitucional, o sea, y que has ejercido de una forma arbitria, ¿sabes? Arbitria, la potestad, que no la autoridad, la potestad ejecutiva para ejercer otras malévolas y aviesas intenciones, como es regular otro tipo de situaciones en las que a lo mejor en ese momento no era principal o interés, digo de alguna forma inminente, que salvo que atacar a la pandemia que nos azotaba. O sea, con lo cual, pues, ¿qué te voy a decir? Pues es evidente que lo que ha dicho el compañero y lo que yo refrendo de lo que dice él, pues no hay separación, es una forma una forma totalitaria y totalmente sesgada de separarte de lo que realmente tú te sometes, o al que está sometido, que es la Constitución y la ley, cualquier ley orgánica de marco general, ¿no? Pues es lamentable que tengamos que vivir esto, pero es real. Es decir, el gobierno, es el propio gobierno de la España, que todavía le queda muy poquito para ser soberana, pero es, de momento, es decir, vulnera las propias leyes y vulnera su propio jurisdicción y su propio ordenamiento jurídico. Con lo cual, pues muy mal, Javier, querido. Señor Sigüenza. Bueno, yo
creo que por una parte tenemos que sentirnos mínimamente satisfechos de que la separación de poderes o que el Poder Judicial esta vez no se ha plegado a los intereses del Ejecutivo. Vamos a buscar el lado bueno a todo esto. El lado terrible es que ciertas personas que creo que son de un nivel intelectual suficiente y que creo que además tienen o han tenido un reconocido prestigio en su campo profesional, estén cayendo tan bajo utilizando argumentos como el que ha dado la ministra Pilar Llop. Es decir, ahora mismo en estas imágenes le hemos escuchado decir que como 5 frente a 6 de los 11 magistrados les han dado la razón, ellos lo han hecho bien. Eso es como si... Uno de estos 5, Cándido Conde Pumpido, de tendencia izquierdista, en su voto particular, ha llamado a sus compañeros, a los otros 6 que han votado lo contrario, algo así como juristas de salón. Ya, pero bueno... Ha sido bastante insultante, ¿eh? Sí, pero bueno, yo donde quiero poner el foco es en que si siguiésemos si siguiésemos el mismo razonamiento de la ministra, entonces ella podría, o sea, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos podrían decir, oye, mira, nosotros vamos a poner a los ministros y vamos a ser el gobierno porque, oye, aunque a vosotros os han votado más, nosotros lo hacemos mejor. O sea, eso que es una perversión absoluta y que es una tontería, porque si se necesitan mayorías y se hacen votaciones es precisamente para poder dilucidar y arbitrar en estos conflictos en los que por un poquito más, un poquito menos, pues unos se llevan el gato al agua, nunca mejor dicho, pues es decir, es que nos razonen así y que nos lo digan en una rueda de prensa me parece que es de una bajeza y que yo lo que no puedo entender es, o sea, yo les preguntaría, pero ¿realmente les merece a ustedes la pena ser ministros y tener que jugar a este juego? Ustedes no se dan cuenta, o sea, quiero decir, se dan cuenta perfectamente de que lo que ustedes están haciendo es un juego de trileros con los ciudadanos. Y el problema está en que yo espero que todos los ciudadanos, o sea, yo no soy el más listo del mundo, ni muchísimo menos, pero si yo me acabo de dar cuenta, pues entiendo que el resto de los ciudadanos también se den cuenta y dentro de 2 años o cuando sean las elecciones voten en consecuencia, porque es que, parafraseando a Rubalcaba, no nos merecemos este gobierno. No nos merecemos un gobierno... que nos mienta, decía él. No, ya sí, pero es que ellos están mintiéndonos, porque yo estoy convencido que no se... Ella, o sea, cuando cuentan esas cosas, ¿qué pensará en su cabeza? O sea, si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos dar en su cerebro, ¿qué? O sea, ¿cómo? Es que es burdo el razonamiento, es que es estúpido. No sé, no sabría decirlo de otra manera. Don Roberto. Bueno, vamos a ver, voy a empezar por el principio porque si no, aquí no se entiende nada. Miren ustedes, mi gran amigo Camilo José Cela era senador real, por designación real, cuando recibió el borrador de la Constitución española. Cuando lo leyó, lo tiró al suelo y dijo, si los que han redactado esta barbaridad tuvieran vergüenza y honor, se deberían pegar un tiro. Lo tiró al suelo, se marchó, dio un portazo y dijo, ahí se quedan ustedes. ¿Cómo se puede decir que España es una democracia cuando la Constitución española no consagra la división de poderes, sino que los poderes dependen de los partidos políticos, que por una carambola, en unas circunstancias extrañísimas, haya sucedido esto, no quita la realidad, porque el Tribunal Supremo ha prevaricado cuando le han dado la gana, ha prevaricado con el 1O, porque aquello fue un golpe de Estado, fue rebelión y no sedición, como demostraron a lo largo de todo el proceso. Prevaricaron con el tema de la profanación de la tumba de Franco, porque era de urgente necesidad, dijeron los señores magistrados del Supremo, un señor que llevaba enterrado 43 años y era de urgente necesidad. Es una vergüenza, España no es una democracia, España es una partitocracia, a ver si nos enteramos de una santa y puñetera vez. Además, es el único país que tiene una constitución, en la cual se permiten partidos
cuya finalidad es la destrucción de la nación. O sea, esto vaya por delante, porque yo cuando oigo decir que España es una democracia, verdaderamente se me revuelven las tripas, porque no es una democracia un país donde las instituciones jurídicas dependen total y absolutamente de los partidos políticos. Y ahora vamos a comentar 2 o 3 de las cosas que se han dicho. Margarita Robles. Hombre, Margarita, yo creía que eras más lista. Me ha recordado lo que has dicho, a lo que dijo el indigente mental, traidor a España y a los españoles, Rodríguez Zapatero, cuando dijo aquello de se van a enterar aquellos jueces que no entiendan cuáles son las prioridades de gobierno. Tú lo has dicho un poco más elegantemente, porque no eres tan zafia como este indigente mental, pero verdaderamente de vergüenza. Y luego esta señora que es nada más y nada menos que la ministra de Justicia. Pilar Llop. Yo creo que en catalán, corrígemelo tú si me equivoco, Llop es lobo. Correcto. Sería la loba feminazi. Bien, bueno, pues esta loba feminazi, que es la ministra de Justicia, y es, señoras y señores, la que tiene la responsabilidad de que se cumplan la Constitución y la ley. Bien, hay un vídeo también que se ha hecho viral y lo podrán ver ustedes en YouTube sin ningún problema, en la cual esta individua, cuando era hace nada presidenta del Senado, va dando los cargos de senadores a los que habían sido elegidos. Y para ello les hace la pregunta de rigor. Jura o promete cumplir la Constitución y la ley. Bueno, y llega una tiparraca de separatista catalana y primero le hablan catalán y la dice no sé qué de los presos políticos, de la República Catalana, de no sé qué y no sé cuántos. Y esta señora, que tiene que defender la Constitución y la ley, que manda narices, resulta que después que la otra no le contesta ni dice nada en realidad, sino que por obligación pues tiene que decir no sé qué, le dice, bueno, ya ha prometido usted y por lo tanto es usted senadora con todos los derechos y gabelas que eso corresponde. Esta es la señora Llop, que en este momento, desgraciadamente, va a ser la individua que va a pronunciarse o que tiene que defender la Constitución y la ley. O sea, un auténtico cachondeo. Que digan que España es una democracia, verdaderamente es que escuchen a Camilo José Cela, que sabía un poco de esto. Tendrían que haberse pegado un tiro los tíos que redactaron la Constitución. ¿Cómo se les ocurre? El único país del planeta donde partidos que quieren la destrucción de la nación son legales. Eso no ocurre en ningún otro sitio. Y bueno, y nada más. Nada más, pues nada más. No, el Félix Bolaño. Más todavía. Un totalitario sin escrúpulos. No sabía lo que había defendido esto. Resulta que además de ser un aspirante a Iván Redondo, es un totalitario sin escrúpulos. Esto es lo que tenemos, señoras y señores. Sobre todo porque peligra una cosa de las cosas más, de las más importantes que pueda haber en cualquier sociedad, actual occidental. Es decir, la destrucción del sistema, es decir, que es lo que está tratando de hacer el gobierno. Es decir, es un cambio de una forma radical de un sistema a otro, distinto, es decir, del democrático al totalitario y al comunista o socialista o como se quiera designar. Es decir, lo que están tratando es, y no ahora, sino precisamente desde que ya empezaron de una forma clara y totalmente visible, es decir, a raíz del decreto del estado de alarma, es decir, que se sabe que, por supuesto, utilizaron porque ellos tienen argumentos, dado que tienen asesores desde un punto de vista jurídico que en todo momento les saben indicar lo que tienen que hacer. Varios ministros son jueces, tienen un montón de asesores, tienen un servicio jurídico que debe ser impecable para ser un gobierno de una nación. Claro, querido Javier. Saben perfectamente que están atentando contra el marco constitucional, que es el que ampara nuestra democracia y nuestro sistema de vida. Claro, pero saben perfectamente, igual que tus televidentes, que te sigue, que no hace falta estar ni ser doctor en Derecho, es decir, que para poder dinamitar un sistema democrático, monarquía parlamentaria como la que tenemos, lo primero que tienen que es reventar los estamentos en los que se basa la democracia. Uno de ellos
es el Poder Judicial, es decir, que para nada o para poco le sirve. Con lo cual se ve claramente las aviesas intenciones del gobierno real comunista que tenemos y padecemos, y espero que sea hasta poco. Bueno, pues efectivamente se pone en peligro una de las mayores elementos fundamentales de nuestra democracia, que es nuestro marco constitucional, igual que a través de la ayuda fines se pone en peligro otras cosas, como la propiedad privada. Cualquier día nos encontramos con el expropiese propio de Hugo Chávez, entre otras cosas con la legislación que hay en tema de ocupación de viviendas. Por cierto, en Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está tomando ya medidas para combatir esas ocupaciones ilegales ante la inacción del gobierno nacional. Hacemos una pequeña pausa y ahora les hablamos de ello, pero antes, si me permiten, quiero recordarles que Los Invencibles de América es un homenaje a aquella gran hazaña llevada a cabo por los descubridores y conquistadores españoles. Un libro a través del que podremos conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Un libro que podemos obtener fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.